Durante años, millones de personas lo admiraron, lo aplaudieron y soñaron con él. Daniel Arenas, el actor colombiano que conquistó México con su mirada tierna y su corazón noble, parecía tenerlo todo. Fama, amor y una carrera impecable. Pero detrás de esa sonrisa perfecta se escondía una verdad que jamás quiso revelar. Hasta ahora, ¿qué ocurrió realmente con el hombre que hizo suspirar a toda América Latina? ¿Por qué desapareció de las telenovelas en el mejor momento de su carrera? ¿Y qué revelación cambió para siempre la forma en que el público lo mira? A lo largo de esta historia descubrirás los momentos más oscuros, las decisiones más dolorosas y el amor que lo llevó al límite entre la gloria y la soledad. Un recorrido por su vida que terminará con un desenlace que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dejará sin aliento. Y si te gusta descubrir las verdades ocultas detrás de las estrellas, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que estremecerán tu corazón. Nació un 30 de marzo de 1979 en Bucaramanga, Colombia, en el seno de una familia numerosa y profundamente tradicional. Daniel Arenas Consuegra fue el menor de 6 hermanos, un niño sensible, educado bajo los valores del esfuerzo, la fe y la humildad. Su padre, hombre serio y trabajador, y su madre, una mujer devota. Siempre soñaron con verlo convertirse en un profesional respetado, quizás un médico o un ingeniero. Pero el destino tenía otros planes. Desde muy pequeño, Daniel mostraba una fascinación especial por el arte. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él pasaba horas frente al espejo, imitando escenas de películas o practicando gestos dramáticos que veía en la televisión. Sus hermanos solían reírse de él, pero su madre lo comprendía. Era ella quien, con una mirada de ternura, le decía: «Hijo, si eso te hace feliz, sigue tu corazón». A los 18 años, se trasladó a Bogotá, decidido a estudiar actuación. Sin contactos, sin dinero y con apenas una maleta llena de sueños, Daniel se enfrentó al primer gran desafío de su vida: sobrevivir en una ciudad que no perdona a los débiles. Durante meses, durmió en casas de amigos, trabajó como mesero y modelo para pagar sus clases de actuación. Fue una época dura, confesó años más tarde, pero también la más formativa de mi vida. Aprendí que la fe y la disciplina pueden vencer cualquier obstáculo. El público colombiano lo descubrió por primera vez en 2002, cuando participó en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele, una competencia de talentos que lo catapultó al reconocimiento nacional. Aunque no ganó el primer lugar, su carisma y humildad conquistaron los corazones del público. De la noche a la mañana, Daniel pasó de ser un joven desconocido a convertirse en una de las caras más queridas de la televisión colombiana. Su debut como actor llegó poco después, en la serie Francisco el Matemático, donde interpretó a Hans Hackerman. Su actuación fue tan natural que los productores empezaron a llamarlo para nuevos proyectos. Sin embargo, el éxito tenía un precio. Con apenas 20 años, Daniel comenzó a sentir el peso de la fama. Las expectativas, las críticas y la presión mediática lo obligaron a madurar antes de tiempo. Entre 2003 y 2009, participó en producciones como Los Reyes, Doña Bella y La Sucursal del Cielo, ganando experiencia y prestigio. Pero algo en su interior le decía que debía ir más allá, que Colombia era solo el inicio de un viaje mucho más grande. Sabía que si quería crecer, tenía que salir de mi zona de confort, recordaría años más tarde. Así fue como, en 2010, Daniel tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: dejar su país, su familia y todo lo que conocía, para comenzar de cero en México, la meca de las telenovelas latinoamericanas. Cuando aterrizó en Ciudad de México, no lo esperaba ningún contrato ni promesa. Solo llevaba consigo su fe y un portafolio de fotografías. Los primeros meses fueron un desafío emocional. La soledad, la distancia y la incertidumbre se convirtieron en sus únicas compañeras. Sin embargo, su determinación lo mantuvo en pie. Poco a poco,
Comenzó a presentarse en castings y audiciones hasta que un día, el milagro ocurrió. Televisa lo seleccionó para un papel secundario en la exitosa telenovela Teresa, 2010. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí, su vida nunca volvió a ser la misma. Cuando Daniel Arenas llegó a México en 2010, lo hizo con una maleta ligera pero con un peso invisible, el de sus sueños. Nadie lo conocía, no tenía amigos, ni contactos, ni promesas. Solo su fe y la convicción de que el destino le tenía preparado algo más grande que todo lo que había dejado atrás. Durante meses caminó por las calles de la Ciudad de México, presentándose en audiciones, tocando puertas, soportando rechazos. Muchos le dijeron que su acento colombiano no encajaba, que los productores buscaban rostros nuevos, pero con sangre mexicana. Y aún así, Daniel no se rindió. Un día, su perseverancia tuvo recompensa. Televisa le ofreció un papel en la telenovela Teresa. Aunque no era el protagonista, su presencia en pantalla fue suficiente para cautivar a millones de espectadores. Su mirada sincera y su humildad natural hicieron que el público lo adoptara como uno de los suyos. Con Amorcito Corazón y más tarde, Exhausted, Corazón Indomable, Daniel se convirtió en uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana. Al lado de Ana Brenda Contreras, Maite Perroni, Zuria Vega y otras estrellas, su nombre empezó a sonar con fuerza no solo en México, sino en toda América Latina. Los premios llegaron, las entrevistas se multiplicaron, y los fans lo esperaban fuera de los estudios con flores y cartas de amor. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero detrás de los reflectores, la realidad era muy distinta. Daniel era un hombre sensible, reservado, incapaz de acostumbrarse del todo al ruido de la fama. Pasaba largas noches solo en su departamento, revisando guiones y rezando antes de dormir. En su interior sentía un vacío que ni el éxito ni el reconocimiento podían llenar. A veces la fama no te da, te quita, confesaría años después. El actor comenzó a sentirse prisionero de su propia imagen. Cada sonrisa en pantalla era una máscara. Cada entrevista, una actuación más. Los productores lo querían impecable, siempre sonriente, siempre seductor. Pero detrás de esa fachada, Daniel luchaba contra el cansancio emocional, la nostalgia de su familia y el miedo constante de perderse a sí mismo. En el punto más alto de su carrera, cuando todos pensaban que estaba viviendo su sueño, él se encontraba más solo que nunca. Las grabaciones eran extenuantes, los contratos exigentes y su vida personal prácticamente inexistente. Los medios inventaban romances, los fans exigían presencia, y las redes sociales se convertían en una prisión moderna. Fue en ese momento cuando conoció a Daniela Álvarez, la exreina de belleza colombiana que cambiaría su destino. Su relación comenzó discretamente, lejos de los reflectores, como un refugio emocional. Ella lo comprendía, lo escuchaba, lo hacía reír. Con ella, Daniel volvió a sentirse humano. Sin embargo, el destino, siempre cruel con los corazones nobles, tenía preparada una prueba dolorosa. Cuando Daniela sufrió el accidente que la dejó sin una pierna, Daniel decidió acompañarla en silencio, sin buscar titulares ni fama. Muchos lo criticaron por desaparecer de las telenovelas, sin saber que su ausencia no era una huida, sino un acto de amor. Cuando amas de verdad, lo haces en los peores momentos, no cuando todo brilla, dijo él en una entrevista años después. Pero esa decisión, noble y humana, tuvo un precio. Los contratos se rompieron, las oportunidades se esfumaron, y el público, acostumbrado a verlo cada noche en televisión, comenzó a olvidarlo. Lo que pocos sabían es que Daniel eligió perder la fama para no perder su alma. Y mientras el mundo se preguntaba por qué uno de los actores más prometedores de América Latina había desaparecido del mapa, él vivía en silencio una de las etapas más duras y transformadoras de su vida. No lo sabía aún, pero esa elección lo conduciría al capítulo más inesperado y conmovedor de su historia. El amor llegó a la vida de Daniel sin anunciarse, como una brisa cálida que acaricia sin permiso.
Conoció a Daniela Álvarez, ex reina de belleza y presentadora colombiana, en un evento benéfico en Bogotá. Él con su habitual timidez. Ella, con una sonrisa que iluminaba cualquier sala. Entre ellos, la conexión fue inmediata. No necesitaban palabras. Bastaba con una mirada para entenderse. Daniel, quien siempre había evitado hablar de su vida sentimental, se permitió por primera vez amar sin miedo, sin cámaras, sin guiones. Con Daniela encontró esa paz que ni la fama ni el éxito podían ofrecerle. Juntos compartían silencios, oraciones, caminatas largas y sueños sencillos. Ella me enseñó que la verdadera belleza no está en lo que el mundo ve, sino en lo que el alma siente, dijo alguna vez con la voz quebrada. Pero la felicidad, como tantas veces en su vida, tuvo un precio cruel. En 2020, el destino golpeó sin piedad. Daniela Álvarez sufrió una isquemia que obligó a los médicos a amputarle la pierna izquierda. El mundo entero se conmovió con su historia, pero pocos supieron lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras. Mientras los titulares hablaban de tragedia y superación, Daniel vivía un infierno silencioso. Durante los meses de hospitalización, él dejó de lado todo. Proyectos, contratos, premios. Pasaba las noches junto a su cama, tomándola de la mano, susurrándole palabras de aliento. «Vamos a salir de esta», le repetía con una fe que solo tienen los que aman de verdad. Cuando Daniela lloraba, él sonreía. Cuando ella dudaba, él rezaba. Fue su roca, su refugio, su sombra fiel en medio de la oscuridad. Sin embargo, el amor no siempre resiste el peso del dolor. Las cámaras empezaron a seguir cada movimiento de la pareja. Los medios los convirtieron en un símbolo de amor perfecto, mientras en la intimidad las presiones y el desgaste emocional se hacían insoportables. Daniel, cansado del escrutinio mediático, decidió alejarse, no por falta de amor, sino por respeto. Amar también es saber cuándo dar un paso atrás para dejar que la otra persona brille, diría después, con los ojos húmedos. Fue una despedida sin gritos, sin escándalos, sin titulares. Una ruptura silenciosa que partió su corazón en dos. Daniela siguió su camino de fortaleza y ejemplo. Daniel leyó el silencio, refugiándose en la fe y el anonimato. Dejó de conceder entrevistas, desapareció de las alfombras rojas y se refugió en el trabajo interior. En los meses que siguieron, muchos se preguntaron qué había sido de él. Algunos decían que se había retirado de la actuación, otros que estaba deprimido. La verdad era más profunda. Daniel no estaba huyendo del mundo, sino buscándose a sí mismo. Durante ese tiempo, viajó a lugares desconocidos, visitó iglesias, escribió reflexiones y volvió a conectarse con lo que siempre había guiado su vida: la fe. Perdí a la mujer que amaba, pero encontré a Dios de una manera nueva, confesó en una entrevista íntima, años después. Su historia con Daniela no terminó con resentimiento ni reproches. Fue un amor que marcó su alma y transformó su manera de entender la vida. Un amor que no necesitó final feliz para ser eterno. Y aunque muchos pensaron que aquel adiós sería el cierre definitivo de su historia, el destino aún tenía un capítulo inesperado que escribir. Uno que lo llevaría de nuevo a la televisión. Pero esta vez no como actor de ficción, sino como el hombre real que aprendió a amar en silencio y a renacer desde la pérdida. Tras meses de silencio, muchos pensaron que Daniel Arenas había abandonado la actuación para siempre. Pero el destino, fiel a su estilo impredecible, tenía preparada una nueva oportunidad. No sería en una telenovela, ni en un set de grabación lleno de luces, sino frente a una cámara distinta, más exigente y más real. La televisión en vivo. En 2023, Daniel sorprendió a todos al unirse al equipo del programa matutino Hoy Día, transmitido por la cadena estadounidense Telemundo. De repente, el galán de las telenovelas aparecía cada mañana en la pantalla, sonriendo, entrevistando a invitados y compartiendo noticias. Muchos lo celebraron, otros lo criticaron. ¿Qué hace un actor de su nivel en un programa de entretenimiento?, preguntaban los titulares. Pero lo que nadie comprendía era que Daniel no buscaba fama, buscaba paz.
En sus primeras emisiones se le veía nervioso, casi fuera de lugar. Pero con el tiempo su naturalidad, su serenidad y su honestidad conquistaron nuevamente al público. No era el galán de corazón indomable, ni el héroe de la gata. Era un hombre real, con cicatrices, con dudas, con una fe intacta. Durante una de sus apariciones en vivo, se le quebró la voz al hablar de las pérdidas que había vivido. «Todos tenemos batallas que nadie ve», dijo mirando a cámara. «Yo aprendí que no se trata de lo que el mundo espera de ti, sino de lo que tu corazón necesita para seguir respirando». Aquel momento silenció el estudio. Por primera vez el público vio no al actor, sino al ser humano detrás del rostro perfecto. Mientras sus colegas buscaban notoriedad en las redes, Daniel prefería mantenerse discreto. No asistía a fiestas, no publicaba su vida privada, no respondía a los rumores. La verdadera elegancia, decía, es el silencio cuando el mundo grita. Su madurez emocional, su manera de hablar con calma y su fe profunda lo convirtieron en un referente distinto. Un artista que había sobrevivido al vacío de la fama y había aprendido a vivir sin máscaras. Pero el regreso no fue fácil. El público latino, tan apasionado como exigente, comenzó a especular sobre su vida sentimental. Algunos lo vinculaban nuevamente con Daniela Álvarez. Otros aseguraban que vivía un amor secreto en Miami. Daniel, fiel a su discreción, nunca confirmó ni negó nada. «Hay cosas que se viven con el alma, no con los titulares», respondió una vez con una sonrisa triste. A pesar de los rumores, su regreso a la televisión trajo consigo una nueva versión de sí mismo. Más espiritual, más oscible, más humano. Sus compañeros de programa lo describían como un hombre de fe profunda, que antes de salir al aire rezaba en silencio por todos los que lo miraban desde casa. «Si alguien enciende el televisor con el corazón roto, quiero que mi voz le dé un poco de esperanza», dijo una vez. Y así, entre entrevistas, risas y momentos de reflexión, Daniel Arenas volvió a brillar. Pero esta vez su luz ya no provenía de los reflectores, sino de su interior. Había aprendido que el éxito no está en ser visto por todos, sino en poder mirarte al espejo y reconocer quién eres realmente. Sin embargo, detrás de esa serenidad, seguía habiendo una sombra. Una pregunta sin respuesta. ¿Podría Daniel volver a amar sin miedo? ¿Podría entregarse de nuevo sin perderse en el proceso? Las cámaras no lo mostraban, pero cada vez que terminaba el programa y las luces se apagaban, él se quedaba solo en el set, mirando el vacío, pensando en el camino recorrido. A veces sonreía, otras veces suspiraba, y en ese silencio, solo él sabía que aún faltaba un capítulo por escribir. El más inesperado de todos. Durante mucho tiempo, el público se preguntó qué había detrás del silencio de Daniel Arenas. ¿Por qué un actor en la cima de su carrera había decidido desaparecer cuando todo el mundo lo aclamaba? Las teorías fueron muchas. Un retiro espiritual, un corazón roto, una crisis de fe. Pero la verdad, como siempre, era mucho más profunda. En una entrevista íntima, una de las pocas que ha concedido en los últimos años, Daniel finalmente rompió el silencio. Sus palabras fueron serenas, pero cada frase llevaba el peso de una vida entera. «Perdí muchas cosas en el camino», confesó. Amigos, oportunidades, amores. Pero también encontré lo más valioso: la paz. Y eso, créeme, no lo compra ningún éxito. La gente esperaba un escándalo, una revelación explosiva. Pero lo que Daniel compartió fue algo más poderoso. Una lección de humanidad. Contó que, en el momento más oscuro de su vida, cuando sintió que lo había perdido todo, comprendió que la verdadera fama no está en ser conocido, sino en ser recordado por lo que das. «Yo ya no actúo para el aplauso, actúo para tocar corazones», dijo con una sonrisa triste. Reveló también que, durante su tiempo alejado de las cámaras, había trabajado en silencio con varias fundaciones en América Latina, ayudando a niños enfermos y jóvenes sin recursos, sin publicidad, sin cámaras, sin buscar reconocimiento. «Nadie necesita saber lo que haces cuando lo haces por amor», dijo.
El público se conmovió, muchos lloraron. El hombre que había sido símbolo de perfección y romanticismo se mostraba ahora vulnerable, real, humano. No era un final trágico, era una redención, porque Daniel Arenas, después de haberlo tenido todo, eligió ser simplemente él mismo. Hoy, a sus 46 años, sigue frente a las cámaras, pero desde otro lugar, ya no como el galán que enamora en las telenovelas, sino como el hombre que inspira con su verdad. Habla de fe, de amor, de resiliencia, de cómo una herida puede convertirse en la puerta hacia una vida más auténtica. Y aunque algunos dicen que ya no es el mismo, él lo asume con orgullo. No quiero ser el Daniel que el mundo conoció. Quiero ser el Daniel que por fin se conoce a sí mismo. En los últimos segundos de aquella entrevista, antes de que las luces se apagaran, miró a la cámara y dijo algo que dejó a todos sin aliento. La fama me enseñó a actuar, pero el dolor me enseñó a vivir. Y así, con una lágrima contenida y una paz que solo los valientes alcanzan, Daniel Arenas cerró el capítulo más difícil de su historia. No con un final feliz de telenovela, sino con una verdad que lo liberó para siempre. Su historia no es de pérdida, sino de renacimiento. De un hombre que descubrió que el amor más grande no se encuentra en otro corazón, sino en el perdón hacia uno mismo. Y así termina esta historia llena de amor, dolor y esperanza. La historia de un hombre que conquistó corazones en la pantalla, pero que solo encontró la verdadera felicidad cuando se atrevió a ser él mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo, tus comentarios y tu tiempo hacen que cada historia cobre vida. Cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. Dale like si te emocionó conocer esta verdad jamás contada. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos llenos de secretos, confesiones y verdades que tocan el alma. Porque detrás de cada estrella hay una historia que merece ser contada. Nos vemos muy pronto, en otro capítulo lleno de emociones y sorpresas. Gracias por ver y hasta la próxima.